el sofá. Escuela. Los típicos errores. Te dicen, profe, ¿así te hablan? ¿O cómo te hablan? No, por el nombre. Tienes que enseñarlo. Muy bien, bienvenidos al episodio número 20 de Zurich en Español. Tenemos una nueva invitada. Bienvenida. Y bueno, empezamos con la presentación. Me gustaría que te presentes, quién eres, de dónde, qué haces, etcétera. Bueno, gracias por la invitación, Mercedes. Me llamo Benita Copa Vargas, vivo aquí en Zurich, nací aquí en Zurich, tengo raíces peruanas y suizas. Me han dicho que ya no se dice mitad, mitad. No, ya no se dice mitad suiza, mitad peruana. ¿No? ¿Cómo se dice? Se dice, creo que de ambos. No sé, Ah, ya no recuerdo cuál era. ok. Pero bueno, me dedico media semana a trabajo social en una escuela primaria y la otra mitad a la danza, a la organización de eventos relacionados con Latinoamérica, con la cultura latinoamericana. Ujú. Precisamente por eso te invité, porque vi tu conexión con Latinoamérica. Muy bien. A propósito de Latinoamérica, siempre hago una primera pregunta a mis invitados y me gustaría que me respondas de una forma cortita. ¿Qué significa el español para ti? El español, la idioma. El idioma, sí. Para mí sería como algo muy bonito, muy melódico, muy, no sé, todo suena mejor en español para mí. Si yo quiero decir una frase, si yo quiero traducir la frase en alemán, como que no suena tan lindo como en español. Ujú. El español suena mejor que el alemán, parece. Sí, sí, como puedo expresarme mejor o de una manera más, em, más, más bonita. Ujú. A pesar de que naciste con el alemán. Sí, mi primer idioma es alemán, sí. Ujú, ujú. Ok, interesante, porque si naciste con el otro idioma, pero puedes expresarte mejor con el español. Sí, me gusta más cómo me expreso, creo que es eso. Ok. Bueno, me gustaría saber un poco más de ti, especialmente con el tema de tu binacionalidad. ¿Cómo la vives? ¿Cómo es? ¿Cómo es ser de ambos lados? Para mí es enriquecedor. De niña yo quería mucho encajar a la identidad suiza y luego ya con el tiempo me conecté más con mis raíces latinas y siento que me siento más auténtica, me siento más yo, he encontrado como mi forma de vivir, de hablar, de ser entre esas dos culturas. Aunque no me siento muy de aquí ni muy de allá, siempre digo que mi, como mi lugar sería en una isla justo entre medio de Cusco y de Zurich, ahí en el Atlántico, y ahí es donde me siento en casa. Yeah, yeah. Ujú. Ok, entonces no te sientes ni de aquí ni de allá. Pero ¿cómo es eso aquí en tu vida actual en Suiza? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Tienes más amigos latinos, suizos? ¿Cómo lo vives? Es bastante equilibrado, diría yo. He crecido con más amistades suizas o de otras nacionalidades y ahora con el tiempo he conocido a más gente con raíces latinoamericanas y diría que es como 50-50 Ujú. y eso me ha hecho muy muy bien. Ok, muy bien. Eh, Me gustaría hablar ahora de la danza. ¿Qué es la danza para ti? ¿Cómo empezó? Empezó a los 16 años más o menos. Por suerte entré a una compañía que se llama América Baila, aquí en Zurich.
y con ellos aprendí danzas latinoamericanas desde México, Cuba hasta Chile, todo. Ujú, ujú. Pero espera, ¿cómo entraste ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo entré? Fue por casualidad. Yo estaba haciendo zumba en ese tiempo, a los 15 años más o menos. Yeah. Y llegó una profe de Stellvertretung Ujú, y Tamara, ajá, Tamara se llama. Y Tamara nos dio la clase y puso unas canciones como peruanas y así mezcló el folclore con zumba y al final de la clase se acercó y me preguntó si yo estaría interesada en conocer la compañía y acompañarla un día y ujú. desde ahí me quedé 10 años, más de 10 años. Wow. Ujú. Fue una coincidencia. Coincidencia, sí, total. Yeah. Sí, y o sea, yo en ese tiempo estaba en el instituto, en el gimnasio, Ujú, ujú, y eran 2 veces a la semana ensayo y los fines de semana shows, era bastante intenso, ujú. pero me hacía muy bien. Ahí aprendí a hablar español Mm, con ellos, sí. ok. Ujú, ujú. Actualmente ya no estás en... No, desde hace como medio año dejé la compañía para justamente comenzar a creer propias cosas, propios cursos de baile para niñas, niños, para Ujú, mujeres, para hombres, ujú. tener tiempo para gestionar. Es decir, tienes tu propia escuela. No diría escuela, pero ofrezco cursos. Mm, Tengo cursos regulares en Winterthur y en Zurich, pero ok. en diferentes lugares. Ya, ya, Ujú. ok. A propósito de la danza, ¿sientes que bailar es una forma de mantener viva tu identidad latina? Sí, definitivamente sí. Ujú, No me puedo imaginar una vida sin bailar. ya, Sí, es un... Significa mucho para mí bailar, es también como terapia, si me siento feliz, si me siento triste, yo bailo. Es ujú, mi manera de soltar, de celebrar. Ujú. ya, interesante. Em, ¿cómo reacciona el público suizo a la danza latina? ¿Cómo ves eso? Encantados. Sí. Ujú, O sea, si pienso a las chicas que están en el curso ahora y yo les doy como cumbia, salsa, reggaetón, folclore, hacemos una mezcla de todo y justamente eso les encanta. ujú, La riqueza, lo tradicional también. Yo les pongo, no sé, tobas o vainos o cosas de los Andes o de otras regiones o selvas y están transmite alegría, ya, ¿verdad? El folclore, ujú, las danzas, la música andina transmite esa fuerza, ese, ese power, no sé cómo explicarlo. ese poder. Ujú, Ujú, ujú. ujú. Así que les encanta. Ya, Ujú. ya, ok. Em, ¿Qué diferencias miras tú? Porque me imagino tienes experiencia con estas danzas también en Perú, las practicaste ahí. ¿Qué diferencias tú miras en cómo se vive la danza, por ejemplo, en Perú o en Latinoamérica en general y cómo se la vive aquí? Hmm. Lo que se me viene a mente es que en Perú, por ejemplo, es más público. O sea, los ensayos están en la plaza, eh, de un colegio, todos tienen que bailar Ujú, y aquí es más privado, ujú. no ves mucha gente reunidos bailando en una plaza, por ejemplo. Y eso es lo que estás pretendiendo hacer Sí, aquí. Cuéntanos de sí, este proyecto, sí. cuéntanos. Em, la visión es que la gente, o que retomemos los espacios públicos para bailar, Ujú, para justamente
celebrar la unión, celebrar la diversidad, es como una dualidad que hay ahí, pero eso. Cuéntanos del proyecto, porque seguramente mucha gente no sabe cómo se Ujú. llama, dónde se hace. Es un proyecto nuevo que se llama Danzas en el Parque. Es un evento abierto a todos, es gratis, es al aire libre. Ahorita lo hicimos una vez en el Parque Platzspitz, detrás de Jave, donde nos conocimos, ¿verdad? Llegaron más de 100 personas en total y eran 2 horas enfocados a bailar. Esta vez eran danzas andinas, tuvimos gente de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, Perú presente, que hayan nacido allá o hayan investigado en las danzas andinas de su región y con pasos sencillos o ahí salieron pasos más difíciles también, pero sí, orgánicamente todos repitieron los pasos y fue muy mágico, fue muy bonito. A la gente le gustó, así que vamos a repetirlo creo que ya en una semana. La próxima semana, ¿no? Sí, el 21. El 21. Y ya va a ser en otro lugar, en un anfiteatro afuera, porque el evento está inspirado en un evento que hay en Cali, Colombia, que conocí viajando. Y ellos se reúnen cada jueves en un anfiteatro más grande, pero también van más de 500 personas todos los jueves, desde hace 25 años. Así que viendo ese proyecto tan bonito, dije, eso hay que traer a Zurich. Y ahora fue coincidencia otra vez muy bonita que justamente en el único anfiteatro que hay en Zurich nos dieron el permiso, todos que están alrededor, la policía, todos están apoyando para que este proyecto pueda crecer. Ok, entonces eso significa que siempre se lo va a hacer en este lugar. Ya. ¿Y tienes el plan de hacerlo como a largo plazo? Como... Por el momento es un proyecto de verano. Vamos a hacerlo hasta fines de agosto y luego una pausa de invierno para preparar todo bien para para el siguiente verano. También con fundaciones, apoyo económico para que podamos también pagar a todos que apoyan y participan, porque es bastante trabajo y hasta ahora todos están trabajando gratis. Claro. Entonces, pero ya estoy en comunicación con la ciudad de Zurich, con el Integrationskredit, se llama, hay como fondos que justamente con ese proyecto entramos a su idea que quieren apoyar, pero hay que hacer todo el proceso de burocracia. Ya. Ok, entonces me dices que eso se te ocurrió por los viajes, como lo viste, eso te pareció interesante implementarlo aquí. Pero algo más que te movió para hacerlo, porque no es tan fácil como decir, ok, voy a hacer esto aquí en Suiza, ¿no? Hay algo más que te... O sea, yo desde hace unos años siento que quiero organizar algo, gestionar algo, pero no sabía qué. Sabía que tenía algo que ver con danzas y sabía que tenía algo que ver con trabajo social. Entonces, este viaje a Colombia, a Cali, era como el momento fue que dije, ah, eso es. Ahora tiene sentido, vamos a probarlo. Y aquí en Zurich le hemos agregado una parte de información para información útil para todos, todas que vivimos aquí en Zurich, cosas, asesoramiento en español, migratorio, por ejemplo, dónde recibo apoyo o quién me ayuda con mi Steuererklärung si no entiendo,
¿Y Sí, cómo van a implementar eso? va a haber un infodesk, como Ah, un tipo de punto de información con una persona que hable español y que sea trabajadora social. ujú, Y esa persona va a estar presente y tenemos un montón de afiches, de folletos, de ujú, todos los Angebote, ¿cómo ujú. se Todas llama? las Todas ofertas. las ofertas que ofrece Zurich Ya. para específicamente para la comunidad latina, pero también en general. Ok. Entonces, eso es como la parte social, ¿no? Ya. Que sea un punto donde también yo puedo ir y preguntar, oye, yo no entiendo eso con el Familiennachzug, quiero que mis hijos vengan a vivir conmigo a Zurich, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y esa persona te puede hacer como dar la información, mira, aquí encuentras eso, así, así, así. Wow, entonces no es solamente un punto de encuentro para bailar, Ujú. sino también para informarse, ¿no? Para Total. ser parte del país, para Ujú, entender mejor cómo ujú. funciona el país. Exactamente. Y Ujú. hay como, claro que también tenemos cosas como dónde aprender alemán gratis, por ejemplo, Mm, para gente que aún no tiene tantos recursos, ¿no? ya. Estamos en contacto con el Welcome Desk de Ujú. la ciudad de Zurich Ya. para tener toda la información necesaria para hacer esa información, para dar esa información, Ya. pero también y una parte sí es cómo me integro yo a esa ciudad, pero la otra parte también es cómo me puedo conectar con gente similar que yo, donde encuentro clubs de libros como Book Ujú. Club o Ujú. teatro en español. Hay tantas cosas y es muy importante también de mantenerse reunidas con gente que hable el mismo idioma, ¿no? Para poder expresarse Ujú. auténticamente. Wow. Entonces va en ambos lados. Ujú, ujú. Ujú. Oh, es un proyecto grande, ¿no? Y mucho trabajo, me Mucho imagino. trabajo, sí, sí, y el proyecto sí es grande y quizás en algún momento hay que como seguir armando eso de la información para gente que hable español, porque también la idea es de crear una lista, o ya estamos creando una lista de médicos, abogados, Ujú, ginecólogos, todo lo que una persona pues necesita en algún momento de su vida que hable en español. ujú, ujú, Em, y eso es algo que puede crecer ujú, más y quizás en algún momento hay que separarlo de la danza, ¿no? ujú, Sí, pero eso ya es ujú, viendo ujú. al futuro. Ya, pero es un buen comienzo. Ujú, sí. Wow, no sabía. Me imagino que esto va a llamar mucho la atención a nuestro público, porque la mayoría son latinos o gente Ujú, hispanohablante. ujú, súper, Ujú, sí, ujú. sí. La idea es crear como un, Un banco de datos. sí, algo así, Ya. porque ya Infodona y Schreibdienst, Caritas, mucha gente tiene información, pero no comunican entre ellos. Ujú, Entonces, la idea es de juntar la información de todas las personas que ya trabajan y ya saben mucho ujú. y juntarlo a un... En un mismo lugar, ¿no? Exacto. Como un banco de datos. Sí. Ya, eso es muy, muy útil. Ya. Ujú. Wow. Bueno, Benita, ahora me gustaría hablar un poco más sobre tu vida otra vez, de ambos lados, ¿no? Tu vida peruana y tu vida suiza. Eh, Cuéntanos, ¿cómo era esto cuando tú eras niña? ¿Cómo lo vivías? Me contabas hace un ratito que tienes papá de Perú y mamá suiza. ¿Cómo vivías estas dos culturas? De niña. Ajá. Ujú. Em, yo diría que yo vivía una identidad muy suiza. Claro, porque mi mamá es suiza y partes también crecí con mis abuelos suizos. Em, en la escuela yo sentía que tenía que demostrar de que soy bien integrada y bien suiza, aunque no tengo la cara de suiza. Así que fue como un proceso de querer demostrar que yo soy bien integrada. Ujú.
y la cultura peruana en este tiempo, como no sabía hablar español, era más friend, como más, Extranjera. sí, sí, porque tampoco podía comunicarme bien con mis primos o con mis tías. Cuando fuimos de vacaciones, no era como, llegar a casa, no, era diferente, era visita. Ujú, ujú. Sí. Pero sí te sentías como en casa aquí. En Suiza, sí, sí, yo diría que más. Ujú. Me sentía más en casa en Suiza. Pero sin embargo querías demostrar que estás integrada. Claro, sí, 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 o sea, no era seguía algo como una inquietud interna. Ujú, Y diría que como a los 17 años, cuando ya tenía un año en la compañía de danza, cuando ya hablaba mejor el español, cuando ya me pude comunicar con mis tías, con mis primos, es donde cambió y me sentí también en casa allá. ujú. El Sí, idioma lo cambió todo, sí, el idioma entonces. lo cambió todo, sí. Ujú. Ujú. Sí. Ah. Hmm. Em, ¿Hay a propósito del idioma, hay alguna anécdota que te acuerdes? Por ejemplo, cuando no podías hablar bien español, que quizás decías o hacías errores. Ajá, bueno, sigo haciendo errores. Sí, hace un ratito Benita me estaba preguntando si no será un problema por sus errores en español, pero como ustedes pueden ver, habla muy bien. Hablo bien, pero sigo con error, ¿no? Tú seguro que ya has notado algunas cosas. Chiquitas, ¿ya? Sí. Ujú. Entonces, creo que recién el último año, me di cuenta que no se dice urinar, sino orinar. Yo no sabía eso. Pero eso seguramente viene del alemán, ¿no? Claro. Ya. Sí, sí, sí. Sí, eso. Y debe ver más que aún no sé. Llevar y traer Ajá, pero hasta hoy no lo entiendo. ujú, ese es un problema de todos, sí. Mis Sí, estudiantes tienen problemas también con ese tema. ¿verdad? Y me lo han explicado 20 veces. Ajá, ajá. Sí. Ya, pero quizás porque, o o como lo entiendo yo con mis estudiantes es que no hay esa equivalencia en el alemán, Ujú, ¿no? ujú, En el alemán es bringen, ujú. pero en el español depende de la posición del hablante. Sí. Viene aquí Ujú. es traer, o si va a un lugar diferente, es llevar. Pero eso hay que sentirlo para decirlo. Y son muchos pensamientos antes de, Yeah. de decir la palabra, ¿no? Yo no. En algún momento. Llegará el momento. Yeah. Entonces sí has vivido estas situaciones de malos entendidos o... Ujú, Ujú. ujú. Yeah. Ok. Em, a propósito del idioma también, y quizás tienes que pensar un poquito antes de responder, hay palabras o expresiones en español que no tienen o no encuentras un equivalente en el alemán Ujú. o que simplemente te gustaría expresarlas en alemán de la misma forma que el español. El otro día estuve preparando una publicación en Instagram ¿Ya? para el evento Danzas en el Parque y quería traducir, vamos a mover el esqueleto o a mover los huesos o Ujú. a romper taquitos. Y no se puede, suena mal, en alemán suena mal, no sé ¿Cómo qué. lo dices en alemán? Al final puse Komm dein Skelett bewegen. Y suena muy mal. O, Ujú. o tanzen bis die Schuhabsätze abbrechen. Ya, entonces el Ajá. humor a veces cuesta, o esas frases animadores, no sé, Ujú, ujú. no, no, Eso te no falta. le, sí, Ujú.
eso está complicado. Eh, Pero sientes que cuando tú hablas alemán, tratas de expresarte de la manera como lo harías en español. No, no. También son dos personalidades diferentes. Ujú, Son mi humor es diferente si hablo alemán con gente pues suiza ujú, o con en español con gente latina. ujú. Pero te gusta seguro el humor, ¿no? En español más. Claro, claro. Sí. Ujú. Aunque también hay un buen humor en Suiza, sí, ¿Sí? también hay un buen humor, sí. Nos puedes quizás contar un chiste para entender que hay buen humor. No soy buena recordándome de chistes, perdona. Okay. Como estás muy conectada con el mundo de la música, del baile, quizás hay alguna canción en español o latina que te define o que no puede faltar en tu playlist. A ver. Wow, está difícil. Una canción. No sé, un cantante, una banda. Alguien que conocí hace poco es un productor de música boliviano belgo, Ujú. ¿Belga? belga. Y me encantan sus canciones porque mezclan justamente el folclore con lo contemporáneo europeo. Mm, Entonces, él se llama Su Sobrino. se llama Su Sobrino. Se llama Su Sobrino, ¿Qué? sí. Sí, sí, sí. Una persona muy linda, muy humilde y yo creo que serían como estas mezclas o tiene una canción Bolivia, se llama Su Sobrino Bolivia. Ya. O em, Ricardo Gallardo, que también me toca charango y lo mezcla con sonidos electrónicos. Mm, Ujú. ok. Eso. Ya. Y de la letra sería Soy yo, de Bomba Estéreo. Ah, ya. Muy, muy linda. Un clásico. Sí. No sé, no tengo mi Spotify activado. Encendido ya. Sí, sí, sí. Ok. Em, un poco casi ya para terminar, y es otra vez la misma pregunta que hago a todos mis invitados, y es que si pudieras llevar algo de Suiza Ujú. a Perú, en tu caso, ¿qué sería? Imagínate que puede ser cualquier cosa. Y viceversa, ¿no? Sería un Victorinox en la cocina, ¿sabes? Esos prácticos que compras en Coop. Sería uno de esos. Sí, O ¿por para qué? pelar. Yo siempre sufro con los, ¿cómo dice Messer? ¿Cuchillo? Con los cuchillos que tiene mi tía en Perú. Así. Sí. Necesito mi Victorinox. Y tiene que ser Victorino. Sí, es buena calidad y se puede comprar. No son tan caros. Ok. Eso llevarías de Suiza a Perú. Y algo más, pueden ser también cosas no materiales. Ujú. Mm. Sería algo no material de Suiza a Perú. Ujú. ¿Cómo se dice? Zuverlässigkeit. Ah, esa es una palabra que nunca encuentro como una traducción que Ajá. le complete, que le diga completamente lo que quiere decir. Explícalo en un ejemplo y buscamos la palabra. Bueno, si yo tengo amigas en Cusco Ujú. y si decimos, chicas, vamos a salir mañana a tal hora en ese lugar, ok, vamos a salir.
Y yo lo he anotado en mi calendario. Ujú. Para mí quedó claro que vamos a salir. Ujú. Pero luego al día siguiente escribimos y una dice, no sé, es que se me complicó, porque tal, les aviso. Y la otra también, es que me olvidé o no sé, Ujú. no lo anoté. Entonces sería como comprometer. El El compromiso. compromiso llevaría a Perú. El Ujú. compromiso o ser de palabra. Sí, quizás de palabras, sí. Eso es una forma más Ujú, informal de decirlo. Ser ujú, una persona de palabra. ujú. Ya, eso falta, pero... En mi círculo de amistad que tengo allá, no puedo hablar por todo Perú. No puedo. Ya, sí, Porque mi familia es así. Y Ujú. mi tía si dice a tal hora ya, ahí está. Ya. Depende del círculo. Ujú. Claro, claro. Y, y al revés, ¿qué traerías de Perú a Suiza? Mm, sería como la alegría, no sé. ¿Los chistes? Los chistes, el humor, sí, el de poder reírse de una misma. Ya, Sí, algo así. el humor. Ujú. Ujú, Falta, ¿no? ujú. Ajá. Están muy serios los suizos. Bastante serio, sí. Y yo me incluyo, es que a veces cuando viajo y vuelvo, siento que aún tengo esa energía conmigo, ¿no? Mm. Pero luego ya después de un tiempito me adapto Ujú. y sí, y Mm. me incluyo a esa seriedad que a veces vemos en el tren o en Ujú. la calle. Ujú. Ya, pero es normal. Yo también vivo acá 15 años y cuando voy a Ecuador nadie me reconoce porque sí, Sí, creo que es normal. Siempre te adaptas al lugar donde claro, estás, ¿no? sí, Mm, mm. lamentablemente. Ya, también pienso su lado positivo. Sí, hay muchas cosas positivas de la cultura suiza. Sí, Ujú, sí, no, yo me gusta mucho vivir aquí. He intentado vivir en Latinoamérica, pero bueno, en una ciudad, pero al final dije, no, yo creo que Zurich es mi lugar. sí. ¿Qué te mantiene aquí? Es la seguridad. Como mujer joven, puedo caminar aquí tranquilamente a las 4 de la mañana, nadie me molesta, y si algo me molesta, no tengo ese miedo de que pase algo grave, grave. Ujú. Entonces, la seguridad. Mm, La seguridad, solamente eso. Sí, porque con lo demás podría vivir. Ujú, ujú. Qué triste, ¿no? Que sea ese el problema, Ujú, no poder vivir seguro en Latinoamérica. ujú. O Ujú, sea, eso fue en la capital de Costa Rica. ujú, Y capitales, pues, siempre tienen eh, otros riesgos que en una ciudad más pequeñita al lado. ujú. Así que creo que intentaría otra vez a vivir en Colombia, en ¿No sé? Medellín, por ejemplo. ¿No sé? Ujú. Ah, Medellín me gusta mucho. Sí, ¿verdad? Ujú, Sí, ujú, está bien organizado con su metro y eso. ujú. Y los parques, Ajá, sí, es súper lindo. sí. Muy bien, Benita, muchísimas gracias Sí, por haber venido. gracias. Voy a dejar como siempre toda la información sobre bueno, tu perfil en Instagram y tu proyecto de danzas en el parque para que se informen y para que crezca la comunidad. Gracias.